Bueno, para los que no me conozcáis, trabajo aquí en la estación de zonas áridas. Soy Jesús Veiga y os voy a hablar de un ectoparásito de aves y os voy a hablar concretamente de su dispersión y colonización. Bien, este parásito es Carnus hemasterus, que es una mosca que se alimenta de sangre. Concretamente se alimenta de sangre de pollos de aves. No se conoce que se alimente de adultos. Presenta dos fases bien diferenciadas, una primera fase en la que la mosca emerge de la pupa alada y una segunda fase en la que empieza a alimentarse y pierde las alas. No sé si está muy claro si es para mejorar la movilidad dentro de los pollos o qué. Una vez alimentado inicia su fase reproductora, que es cuando ya se alimenta de sangre, pone los huevos en el detrito de los nidos y se desarrollan unas larvas saprófagas que se alimentan de las heces de las aves y pupa en el propio nido. Pupa en el nido y vuelve a emerger al año siguiente. Normalmente tiene una diapausa de un año, aunque a veces tiene una diapausa más corta, más larga, pero la mayoría de las veces es de un año hasta que el ave vuelva a criar al año siguiente en el mismo sitio. Pues si crían en otro sitio, pues en la fase alada les vale como momento de dispersión hacia otros nidos. Y es un ectoparásito nidícola, de manera que la mayor parte de su desarrollo se da dentro del nido, excepto la fase de dispersión. Bien, pues la fase de dispersión de estos parásitos nidícolas, no está muy bien estudiada, aunque existen algunos puntos con garrapata, con piojos, masticadores de pluma y tal, con datos muy curiosos sobre dispersión. Concretamente, de estos parásitos nidícolas nosotros hemos encontrado estas variables afectando a la dispersión de estos parásitos, como son el hábitat de forrajeo del hospedador donde se está alimentando, la densidad o tamaño de la colonia de aves de la que se está alimentando, la estacionalidad. Concretamente, Carnus hemasterus tiene un pico de emergencia en el que hay una gran abundancia de Carnus y va disminuyendo conforme se va acercando el verano. Luego también hay un efecto del tamaño y la distancia entre nidos, un efecto del número de hospedadores y un efecto de la inmunidad del hospedador. Todo esto en general en estos parásitos nidícolas. Pero más concretamente, con Carnus hay dos estudios donde se ven algunos efectos curiosos. Hay un estudio de Líquer de 2001 que trabaja con una colonia de estorninos en cajas nido, limpia todos los nidos de manera que no haya pupas de las que surjan nuevos ectoparásitos y obtiene un 94% de prevalencia en los nidos, es decir, que el 94% de los nidos son colonizados. Y encuentra que la abundancia media de estos parásitos nidícolas tiende a decrecer con la distancia entre vecinos. No encuentra una relación significativa, sino que parece que observa una tendencia. Y no parece estar afectado por la densidad de hospedadores. Por otro lado, Hoy hace un estudio, pero en una colonia de abejarucos, y él sí encuentra un efecto más claro en la distancia que hay entre nidos como predictor, pero es que una colonia de abejarucos tiene nido a veces muy muy cerca, comparado, aunque con estos nidos, con 8 metros ya empieza a no verse tan clara. Es que esa distancia entre nidos afecta a que lleguen más parásitos o no. Pues bien, nuestra área de estudio es el desierto de Taberna y el ave que utilizamos como hospedadora es principalmente la carraca europea. Hemos usado la carraca europea porque es una hospedadora que presenta gran número de Carnus hemasterus. El grueso de la población que tenemos encaja en nido, de manera que las podemos limpiar bastante fácilmente, y está estudiada desde 2005, de manera que conocemos bastante bien la estructura del hábitat, nido que puede haber alrededor, etcétera. Entonces, el diseño, las cajas nido están en dos hábitats principales y muy diferenciados en la estructura que los rodea. Son las cajas nido que están situadas en taludes y las cajas nido que están situadas en árboles. Y ahora lo que nosotros hicimos fue limpiar las cajas nido de un año a otro y ver en función de qué características del hábitat eran más o menos colonizadas cada uno de los nidos que limpiábamos. Entonces, en 2011 se limpiaron la mitad de las cajas nido y de esas cajas nido limpias se ocuparon 14 de ellas. En 2016 se limpiaron la totalidad de las cajas nido y en 2017 lo mismo y se ocuparon 31 y 38 cajas nido, respectivamente. Pues bien, medimos principalmente la abundancia total de Carnus en el nido. Contamos todos los Carnus que habían todos los pollos varias veces, hicimos una media y teníamos un conteo total de Carnus y lo mediamos en el punto en el que los pollos, que es más o menos lo que represento en esta gráfica, los Carnus los medíamos en el punto en el que se obtenía mayor número de Carnus por pollo, que ya estaba estudiado, es en torno cuando tienen un ala de entre 4 y 10 centímetros y ese corresponde con un peso de entre 75 y siendo un poco más de 120 gramos. Se calcularon las distancias a los dos nidos hasta
activo, más cercano, como un proxy de la densidad de hospedadores que había alrededor del nido, y se calculó también esta distancia a nidos infectados cercanos. Nidos infectados eran nidos en los que había criado el año anterior una especie de ave que tuviera una alta intensidad de infección de carno, como un proxy de densidad de parásitos alrededor de nuestro nido problema. Tuvimos en cuenta el hábitat donde se localizaba la caja nido, porque de datos observacionales preveíamos que podría haber algún efecto, quizá correlacionado con la densidad de nidos vecinos o no, pero lo tuvimos en cuenta. Calculamos, tomamos muchísimas medidas de los pollos, pero todas se correlacionaban entre sí, y la que mejor resultado nos daba era la masa total de pollos que había en el nido, que fue lo que utilizamos en la modelización posterior, y tuvimos en cuenta la fenología del nido por esta estacionalidad que os he comentado antes, que tiene carnus en la que hay un primer momento donde la abundancia de carnus es bestial y va descendiendo conforme nos vamos acercando al verano. Bien, nosotros predecíamos que las características del hábitat determinarían la abundancia de carnus hemásteros en los nidos, y queríamos ver hasta qué punto la densidad del nido activo alrededor, la densidad de hospedadores que había rodeando al nido, y la densidad de parásitos, calculada como la densidad de nidos infectados alrededor de nuestro nido problema, aparte de la localización del nido, afectaba la abundancia total de carnos que encontramos en el nido. Pues bien, construimos dos regresiones. Las distancias de los nidos las calculamos primero como la distancia media, como he comentado, pero después nos dimos cuenta que conforme aumentaba la distancia a los nidos, conforme más nos alejábamos del nido para localizar otro nido, era mayor la incertidumbre de que otro nido estuviera por en medio y no lo estuviéramos localizando. Entonces, en base a la estructura que presentaban nuestros datos, decidimos hacer un corte en 100, que generando dos categorías, una en la que la media de los nidos tuviera menos de 100 metros y otra más, porque además de que presenta esta estructura de los datos, nosotros a 100 metros sabemos seguro en los nidos que hay allí, porque hemos realizado muchísimas observaciones estando allí, tenemos datos de años previos, etcétera. Lo hicimos de las dos maneras, los modelos regresivos, y los resultados fueron prácticamente los mismos. Entonces, metimos como efectos aleatorios la identidad del nido, porque los nidos estaban colocados en las mismas posiciones durante los 3 años y fueron utilizados, algunos de ellos, durante los 3 años, y la fecha cada año, porque como hay un efecto tan importante y conocido de la estacionalidad sobre carno, y esta cambia cada año por las condiciones ambientales, lo tuvimos en cuenta a la hora de regular un poco la dispersión de nuestros datos. Pues bien, los efectos fijos, donde incluimos, este es el de las categorías, pero el de las distancias más o menos igual. Esto es el average model. Después de calcular todos los modelos posibles, encontramos que la densidad de hospedadores afecta significativamente a la abundancia de carnus que encontramos, la localización del nido afecta también significativamente, y la masa total de pollos, que ya se preveía, también afecta. Además, esta es la importancia que presentan las variables en respecto a la parsimonia que tienen los modelos, etcétera, en la que el hábitat era muy importante, la masa total también, y la densidad de hospedadores también era bastante importante. Aquí vemos los efectos. Los taludes presentaban unas mayores abundancias de carnus hemásterus, la masa total de pollo, a mayor masa total de pollo, más carnus hemásterus, más moscas parásitas teníamos, y a mayor densidad de hospedadores en las cercanías del nido, pues más carnus hemásterus teníamos. Entonces, un poco como conclusiones, tenemos que la densidad de hospedadores incrementa el número total de carnus, quizás por un efecto que existe de atracción o de facilidad de localizar un grupo de aves antes que una sola ave criando en un sitio solo. La densidad de carnus en la zona no nos afectó, al menos en nuestro caso, en la abundancia de parásitos. Esto que había visto hoy en la colonia de abejaruco, quizás que los nidos estaban muy cercanos. Nuestro hábitat tiene los nidos bastante más lejos que una colonia de abejaruco, y quizás por la escala en la que nos estamos moviendo es bastante difícil observar esto. La masa total de pollo incrementa el número de moscas. Nos estamos moviendo en este rango de edad de máxima abundancia, y donde conforme aumenta la masa total hay más número de moscas. Y la localización de la caja nido, árbol o talud, tiene un efecto bastante importante sobre el total de moscas, que no sabemos, hasta ahora no sabemos por qué. Hemos pensado en que quizás la estructura espacial tiene bastante importancia, ya que un talud es una pared llena de agujeros, y esta mosca, aunque tenga alas y se disperse en su fase alada, cuando tú a veces la ves salir de los nidos, sale siempre andando y no volando, y se mueve a través de los nidos, y la estructura espacial de una serie de árboles conectados unos con otros es mucho más compleja que si es un talud que presenta 4 o 5 agujeros, lo que ves entrar un ave, etcétera. Otras cosas que pueden afectar es que la cobertura vegetal es diferente con respecto a los árboles
y los taludes, y en las características microclimáticas también pueden estar jugando un papel, que la hemos medido y quizás las tenemos que introducir en el modelo, en la abundancia de carno. Y sin más, pues muchas gracias.